Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a seguir hablando acerca de la comunicación en las organizaciones. Vamos a especificar a qué nos referimos cuando hablábamos de una comunicación multidimensional y vamos a hacer hincapié en algunos aspectos de esas dimensiones que nos interesan más para pensar la comunicación en las organizaciones que nos interesan y vamos a ampliar también o hacer alguna especie de repaso en torno a la noción de comunicación que trabajamos en la primera parte. Como, como ustedes deben recordar, en la primera parte trabajamos a la comunicación como, o al menos dando tres características en las cuales se puede clasificar esa idea de comunicación, que en principio se pueden articular entre sí y que están muy relacionadas, ¿no? Por un lado, la comunicación como un hecho social, como un hecho colectivo, un proceso colectivo indispensable para la vida en sociedad, ¿no? Es imposible convivir con otros, darnos a entender, expresarnos eh, sin la comunicación, y a la vez pensamos también en la comunicación como un campo de estudios, en segundo lugar, como un ámbito institucionalizado, conformado por distintas organizaciones que dan lugar y sustento a la práctica de formación, de investigación, de producción de conocimiento en torno a la comunicación, como también un espacio donde aparece el acervo de conocimientos en torno a la comunicación y a todo lo que se descubrió en relación a esos procesos en el contexto de distintas sociedades, en distintos momentos históricos, sobre todo partiendo desde el siglo XX en adelante, primeras décadas del siglo XX, se conforma este campo de estudio, y por otra parte vimos en un tercer momento la idea de comunicación como práctica profesional, haciendo especial hincapié en lo que tiene que ver con cuáles son las salidas laborales, cuáles son las formas de ejercer la comunicación de manera profesional. Hablamos de periodismo, que es lo que desde el sentido común por lo general nos atribuyen a comunicadores y comunicadoras como práctica, pero a la vez hablamos de comunicación organizacional, de la gestión de procesos de comunicación en las organizaciones, la gestión y la planificación de procesos en las organizaciones. También hablamos de la investigación misma, de la docencia y nuevas profesiones o profesiones más recientes que se pueden asociar al uso de tecnología, ¿sí? A la construcción de imagen en el contexto de comunidades virtuales y redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y también lo que tiene que ver con nuevas competencias en el ámbito de la comunicación, como la edición, el desarrollo de páginas web, la programación, una serie de cuestiones asociadas a las tecnologías de comunicación digital interactiva, ¿no? Y a nuestro ecosistema de medios actual. Dijimos también que esta noción de comunicación, bueno, que estos elementos de la noción de comunicación se relacionan entre sí. ¿Por qué? Porque para poder ejercer una práctica justamente que se pueda caracterizar como profesional o decir que es una práctica que está hecha con profesionalismo o con conocimientos del caso, y tenemos que conocer tenemos que tener algunos conocimientos relacionados con lo que se dijo en el ámbito del campo de estudios de la comunicación. Y a la vez, bueno, ese campo de estudios de la comunicación va a tener, como yo ya mencioné en la clase pasada, distintos objetos. Se va a interesar primero por los medios de comunicación, después se va a interesar por las prácticas comunicativas en general en el ámbito de la cultura, por las interacciones, por qué pasa en ciertos contextos donde la comunicación pasa de un ámbito a otro, ¿no? Esta idea de convergencia, esta idea de transmedialidad que hoy es usual, es decir, pasar de un medio a otro, contar una historia de distintas maneras, con distintos soportes. Pero también, bueno, prácticas que escapan a lo que está mediatizado, que tiene que ver con prácticas culturales, con la capacidad de convocar a otras personas, de organizarnos socialmente, de constituir organizaciones
en pos de procesos comunicativos que no necesariamente dependen de cuestiones mediadas, ¿no? Que muchas veces, como hablábamos también en la clase pasada, los espacios de encuentro, las formas de hacer colectivas, eh, de arte, política, todo lo que tiene que ver con las prácticas culturales, también se pueden ejercer y se pueden hacer sin que haya necesariamente una mediación en términos de quizá estrictos o más estricta en relación con los medios tradicionales, ¿no? Vemos entonces que tenemos la distinción entre medios y prácticas, ¿sí? Algo que, como yo les decía, para poder ejercer la profesión hay que conocer algunos elementos de ese campo de estudios que se dijo acerca del proceso comunicativo, y lo que se dijo en el campo de estudios acerca del proceso comunicativo hace una década es lo que aparece en ese texto que ustedes están leyendo de Gabriel Caprún, o que ya leyeron de Gabriel Caprún, que hace referencia a lo que estaba pasando o el ejercicio organizacional, de la comunicación organizacional más hegemónico, que tenía que ver justamente con asociar la práctica de los comunicadores y de las comunicadoras con todo aquello que tenía que ver con producción de medios y mensajes. Justamente en este sentido, los autores lo que van a hacer es instar a ampliar esa noción de comunicación. Vean cómo se relaciona. Si yo amplío la forma en la que defino comunicación, amplío también las implicancias que el pensar a la comunicación tiene en mi propia práctica, ¿no? Entonces ahí está relacionada la idea de lo teórico, la idea de lo que ya se dijo y la idea de cómo eso va a influir sobre mi propia práctica. Entonces tenemos ahí estas frases, esta frase que en ese contexto, en el contexto de ese texto, Kaplun señala, ¿no? Kaplun, doctor en estudios culturales, especialista en maestro en comunicación y educación. Vemos como Kaplun, que ha sido consultor, como yo comentaba en otras clases, de muchas organizaciones, de diferente tipo de organizaciones, algo que da un perfil muy interesante a Kaplun. Justamente lo que va a señalar este autor es que para él había una especie de movimiento, tendencia o transformación en el contexto de América Latina relacionado a pensar no a las prácticas de comunicación organizacional como procesos solamente relacionados con medios, sino también asociados más que nada con la idea de una comunicación multidimensional. Entonces, bien, eh, si bien había un desplazamiento, un inicio de transformación, es interesante pensar qué pasa hoy, ¿no? Si después de todo lo que históricamente pasó, económica, históricamente ha pasado, ¿no? Una pandemia, crisis, diversas, distintas situaciones concretas en el ámbito de la comunicación y en el ámbito de la sociedad, si esto sigue siendo así o si tal vez luego de la pandemia, estoy especulando, ¿sí? En este caso, no sé, las organizaciones volvieron a centrarse en una cuestión más mediática, ¿no? Esto tiene mucho que ver también, como veíamos en Petit y en otros autores, en la relación, en Petit y en Schlemenson, la relación entre la organización y estos contextos que van a permear la organización y que van a generar distintos procesos de cambio o de resistencias y de permanencias, ¿no? Entonces tenemos ahí la idea de una comunicación multidimensional. Cuando hablábamos de la idea de mediocéntrico, hablábamos de aquella que se centra solo en la producción de medios y mensajes, y cuando hablábamos de multidimensional, hablábamos de distintos escalones de la noción de comunicación, en términos de cómo eran los modos en los que podemos pensarla profesionalmente para operar sobre ella, ¿no? Sobre ese fenómeno o sobre ese proceso. Paulo Freire, pedagogo y filósofo brasileño que falleció en los años 90, va a proponer entonces que la comunicación es un diálogo
justamente aportando para entender a qué hacen referencia los autores que proponen que pensemos no exclusivamente los medios, esto también es importante decirlo, hay que conocer los medios, sus lenguajes, cómo escribir una gacetilla, cuáles son los medios de comunicación interna, cuáles son los medios o las formas de relación o de vínculo entre las organizaciones y los medios tradicionales o los digitales, para potenciar las posibilidades de la organización hacia afuera y también hacia adentro. No obstante, a lo que se refieren los autores es a considerar otros elementos que van más allá de lo estrictamente mediático para poder comprender los procesos humanos, los procesos de sentido que mencionábamos en las clases pasadas, relacionado con la organización, para poder conocerla más, en definitiva, y poder planificar de manera, si se puede, participativa, de la mano con los objetivos de la organización, conociéndola, ¿sí? Entonces, la propuesta de Paulo Freire, que aparece como muy fuerte, ¿no? Desde estudios latinoamericanos en el campo de la comunicación, va a señalar Freire que la comunicación es dialógica, por tanto es un intercambio, ¿sí? Que no es vertical ni lineal, sino horizontal, de intercambio y aprendizaje mutuo. Y esto es central para pensar a la comunicación. La idea de que la comunicación es también un proceso de aprendizaje. De aprendizaje no en todo caso de alguien que sabe a alguien que desconoce, sino el intercambio de saberes de personas, el encuentro, se vuelve como un elemento que para nosotros y nosotras va a ser clave, incluso va a dar sustento a todo lo que se conoce como comunicación estratégica. Es decir, cuando hablamos tal vez de comunicación estratégica, de metodologías y de todo un desarrollo dentro del subcampo de la comunicación organizacional, básicamente a lo que nos referimos muchas veces, para simplificarlo burdamente, pero de manera práctica, es a generar encuentro entre las personas, entre los actores sociales, a veces entre los miembros de la organización, a veces entre los miembros de la organización y personas hacia afuera, pero lo que quiero que consideren es que el diálogo y el conocimiento mutuo es estratégico en términos comunicacionales. Entonces, decíamos, la comunicación es un fenómeno que se da de todas maneras como condición de lo social en las organizaciones, en el ámbito organizacional. No obstante, si bien todos comunican, no todos lo hacen profesionalmente. ¿Qué significa comunicar desde una mirada profesional? Bueno, en principio, tener algunos elementos, como decíamos, de ese campo de estudio. Es decir, pensar en términos de las dimensiones que constituyen a esa comunicación multidimensional, pero también tener en cuenta, bueno, por ejemplo, cómo se conforman los equipos de comunicación, que muchas veces deben ser interdisciplinarios, en términos de que, si bien la comunicación tiene conocimientos específicos acerca de los procesos de comunicación, muchas veces en las organizaciones hace falta que los equipos también tengan otro tipo de profesionales, ¿no? En principio, los más tradicionales, los psicólogos, muchas veces los pedagogos, ¿no? Pero en este caso también aparecen nuevas profesiones o nuevos conocimientos y saberes que se ponen a disposición de los procesos o de la planificación de procesos de comunicación, como son como yo decía, los desarrolladores web, las personas que hacen edición de video, las personas que gestionan comunidades online, ¿no? Bueno, que trabajan sobre, que hacen flyers, que conocen de campañas publicitarias, etcétera, ¿no? Tenemos ahí una serie de cuestiones de saberes que se ponen en común para trabajar la comunicación organizacional. Por otra parte, aparece también la idea de las dimensiones en sí, que son, por ejemplo, la comunicación interpersonal, la comunicación mediada, ¿no? La comunicación verbal y no verbal, la comunicación según los flujos en los que circula la información, horizontal, descendente, ascendente, incluso van a encontrar la idea de transversalidad, la formal y la no formal, la interna y la externa,
la comunicación participativa y no participativa, si lo que vamos a mirar entonces es cómo se toman las decisiones en la organización y cómo se gestionan bueno, las redes y los vínculos relacionados con escenarios de poder en la organización. Tenemos varios elementos que vamos a trabajar en esta clase y también otros que vamos a seguir trabajando en las próximas. En principio, la comunicación interpersonal aparece ahí con todas las posibilidades de la comunicación verbal en términos conversacionales, ¿sí? La comunicación en la conversación como situación de comunicación o de intercambio entre las personas, ahí tenemos elementos concretos de algo que tiene que ver con el contenido de esa comunicación, de esa charla, y por otra parte tenemos otro tipo de información como la relacional, la que tiene que ver con otro tipo de información que circula y que no está necesariamente dicha o que no está dicha en el contexto del contenido, ¿no? de esa comunicación. Me refiero entonces a que cuando hablamos con la gente, lo que vemos también y observamos nos brinda información acerca de ese encuentro. Nos sitúan, nos dan información sobre el encuentro y también nos dan pautas de interpretación de lo que se está diciendo. Entonces vemos cómo ahí, en una situación de diálogo, aparece tanto conjugada la comunicación verbal como la no verbal, ¿no? Cuando hablamos de comunicación verbal, ¿sí? También aparece un aspecto relacional vinculado al poder, que vamos a trabajar más adelante cuando veamos la noción de poder, pero en principio vemos que también hay elementos que hablan de jerarquías, que hablan tal vez de horizontalidad, que hablan de compañerismo o de competencia, ¿no? De acuerdo a cómo sean las características de esa conversación. Por un lado, lo que vamos a decir es que ambas se complementan, la verbal y la no verbal. En la conversación, por un lado, aparecen elementos como información, ¿sí? Se apoya en el lenguaje, este, obviamente que también los modos de decir, los acentos, los estilos, también brindan información que tiran más para el lado de lo informal, o perdón, de lo no verbal, que complementa esa información que se está diciendo. Tenemos ahí entonces también aspectos informativos como los modales, las gestualidades, los modos de vestir, las fachadas incluso, ¿no? Cómo está nuestro ambiente en el que estamos hablando, qué dice ese ambiente de nosotros y nosotras, ¿no? Lo vimos mucho con el tema de los fondos en el contexto de la pandemia. Lo hemos discutido, ¿no? El hecho de abrir nuestra casa, de mostrar ciertos ámbitos de la casa, o de preparar ciertos ámbitos de la casa para que puedan ser vistos hacia afuera. Bueno, todo eso brinda información en el contexto de la comunicación, de la situación de diálogo, de la situación de comunicación y de encuentro, que, bueno, como vemos puede ser verbal y no verbal a la vez. Esa información que circula es cultural en términos de que, bueno, tenemos algunos elementos, podemos interpretar qué formación tiene la persona, a qué clase social pertenece, incluso, o, ¿no? Sociológica, de acuerdo a cómo hable, a cómo esté, a cómo luzca, a cómo decore su cuerpo y a esa información que va también a brindar esa comunicación no verbal y esa fachada. Y por otra parte, rasgos individuales como yo decía, el estilo, por ejemplo, la procedencia. Hay mucha información circulando más allá de lo dicho en estas situaciones de comunicación interpersonal y de encuentro. Por otra parte, tenemos a la comunicación interpersonal, conversacional, pautada y pensada desde el campo de estudio, como les decía yo, de la comunicación, con un autor que se llama Knapp, que es clásico de los años 80. Han habido muchas producciones posteriores, pero que básicamente dicen más o menos lo que Knapp está señalando, y es que las conversaciones se pueden puntuar y se pueden pensar en términos de, por ejemplo, quién inicia la interacción, cuánto demora el encuentro, quién determina cuánto demora ese encuentro, qué temas se tocan en esa conversación, qué temas tienen prioridad por sobre otros, quién decide cuándo se interrumpe la conversación, cómo se manejan esas interrupciones, quién finaliza la interacción, quién determina la frecuencia de las interacciones.
veamos que todos estos elementos no parecieran bastante inocentes o casuales, pero no lo son, porque las respuestas a estas preguntas, si observamos una situación de comunicación o de diálogo, lo que nos va a dar es, en principio, una pauta de quién tiene el control de la situación de comunicación más que otra persona, quién más que la otra persona, o quién controla en el contexto de un grupo. Vemos el ejemplo del capítulo 1 de la serie de Office, por ejemplo, si ustedes quieren verlo, creo que está en una de las plataformas HBO Max, creo que es, que lo que propone es que en un momento el jefe llama a la empleada que se ve ahí en el flyer, la llama y le dice que la va a despedir, ¿no? En realidad es una broma que le está haciendo, pero muy perversa, donde la empleada se asusta, se pone a llorar, permanece ahí, escucha todo lo que él tiene para decir, incluso se tiene que quedar hasta el momento en el que él revela que es una broma, ¿no? Y vemos cómo en realidad ahí hay un control, incluso un ejercicio de perversidad del jefe para con una de sus empleadas en relación con esa situación de comunicación. Alcanza con ver esa escena para también poder conocer algunos aspectos de la personalidad, como veíamos, o de la psicología, si se quiere, de este jefe, ¿no? Entonces tenemos ahí como interesante toda la información, no solo que está circundando, o sea, que está dando vueltas y que, bueno, por lo menos autores como NAP propone que también pueden ser observadas en términos de ver estos elementos en donde el tiempo es importante, en donde quien toma decisiones con relación a la conversación, aunque no las diga, está ejerciendo cierto grado de poder, ¿no? En esto de la idea de encontrarse y definir qué ocurre en esas instancias de comunicación. Me parece sumamente interesante para tenerlo muy en cuenta y bueno, para ver si esto en las distintas organizaciones cambia y qué nos dice ese tipo de elementos a pensar acerca de cómo son las relaciones entre las personas, más allá, como decíamos hace un rato, de lo mediático, cómo son las interacciones y cómo son las formas en las cuales las personas se comunican y se relacionan al interior de la organización de manera interpersonal, cara a cara en ese caso, ¿no? Incluso la comunicación interpersonal también puede ser mediada y también tiene mucho que ver con en qué momentos, en cuáles momentos y por cuáles medios las personas que son jefes o superiores o que tienen otro rango distinto se comunican con las personas con las cuales trabajan o incluso cómo son las comunicaciones en el orden de lo horizontal, mediadas por ejemplo, WhatsApp, ¿no? ¿Qué se dice, cada cuánto, con cuántas frecuencias? ¿Para qué se utiliza ese medio, por lo general entre compañeros y compañeras? Eso es lo que se observa en materia comunicacional cuando hablamos de comunicación interpersonal mediada, y en el caso de la comunicación que no es mediada, bueno, donde se producen los espacios de encuentro en las organizaciones y cómo son los diálogos y las situaciones de encuentro, teniendo en cuenta estos elementos que proponía NAP al campo de estudio, ¿no? De la comunicación. Tenemos entonces también, bueno, otras formas de expresión de lo comunicacional que no necesariamente se apoya en el lenguaje y que tiene que ver más que nada con la cuestión de los cuerpos, es decir, cómo expresamos emotividad, odio, adhesión, repulsión, tal vez eh, cómo nos relajamos, cómo nos tensionamos, cómo reacciona el cuerpo en el contexto organizacional, eh, y bueno, y cómo se va a expresar, ¿no? Aquello que tiene que ver con el uso de las distancias, por ejemplo, entre los cuerpos, y también cómo se utilizan los espacios, cómo se disponen los espacios para establecer situaciones de comunicación, va a referir a lo que se llama proxémica, y por otra parte, lo que tiene que ver con los movimientos del cuerpo, las gestualidades, eh, los contactos táctiles, las miradas, las apariencias físicas, las posturas, lo artefactual, es decir, utilizar elementos para enfatizar situaciones de comunicación, tienen que ver con la kinésica y con la cinésica.
¿no? Esto en comunicación es súper interesante porque también se articula con las posibilidades de expresión artística, ¿no? Con la música, con el baile, pero también, bueno, con esos objetos que sabemos que muchas veces colaboran para la construcción de personalidad, no sé, el bastón de Chaplin, ¿no? O dispositivos como los mismos dispositivos móviles, estaba buscando mi celular pero no está por acá, ¿qué sentidos cobran el uso de esos dispositivos? Por ejemplo, si yo estoy con mi dispositivo mientras hay una reunión y no presto atención, ¿no? Vemos ahí que entonces la comunicación, lo que podemos hacer con el cuerpo, lo que podemos hacer con las distancias y los espacios, con otro tipo de elementos que brindan información al contexto de lo verbal o a lo que estamos diciendo, también comunica y también es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en el hecho del uso de las zonas, bueno, ahí ver los espacios en los que la gente se encuentra, las cocinas, los baños, donde la gente, qué espacios la gente elige para charlar, para comer, para pasar tiempos de encuentro, también es importante, ¿no? Hacer observación de este tipo de cosas también dice acerca de cuáles son los modos en los cuales la organización se comunica hacia adentro. Como veíamos, los objetos, en este caso acá la señora tiene un paraguas, pero además tiene una moda específica, ¿no? Vestir a la moda también comunica. Estar desarreglada, desarreglado, ¿no? Después de salir una noche en el trabajo, en la oficina, bueno, dice también mucho de los modos en los que yo asumo mi rol y mis funciones en el contexto de esa organización. Como les decía, el uso de dispositivos, ¿no? Quien tiene mucha capacidad para utilizar dispositivos tecnológicos o quien es torpe con el desempeño en ese sentido. Bueno, todo esto también comunica y es importante tenerlo en cuenta en la comunicación organizacional. Después tenemos a la comunicación, teníamos a la comunicación interpersonal no mediada, dijimos que también la comunicación interpersonal puede estar mediada, y vemos cómo ahí ya por lo general se trata no de un uno a uno o una comunicación grupal, sino un tipo de comunicación donde por lo general hay un emisor que va a producir un mensaje para mayor cantidad de personas, ¿no? Hay ya desde el vamos una diferencia en cuanto a quién produce el mensaje y a cuántas personas lo van a recibir. ¿Sí? Y también hay, bueno, esta idea de un punto de partida del mensaje, que es la emisión o la producción, la elección de canales o de medios y de soportes me refiero así digital, así analógico, así programas específicos, voy a usar programas específicos para construir mi mensaje de comunicación, soporte en términos también de analógicos, en términos de papel, de carteleras, o digital en términos de si voy a usar Canva para hacer un flyer o cómo voy a utilizar o qué elemento voy a utilizar para construir ese mensaje y presentarlo. Entonces tengo ahí productos de prensa, revistas internas, circulares o boletines, folletería, publicidad, otros productos para radio, TV, bueno, podcast ahora, redes internas de la organización y grupos y comunicaciones con dispositivos móviles. Bueno, vemos que la comunicación mediada implica siempre usar otros soportes, pero también implica esto que yo les decía, que no es ya un diálogo, sino que es más lineal, como veíamos estas críticas a la linealidad, ¿no? A eso se refiere, es que es más lineal porque uno produce para muchos, cuando en realidad una comunicación más dialógica es de uno a uno, ¿sí? Y obviamente acá las formas en las cuales yo me voy a enterar qué pasa en la recepción cuando el mensaje llega son distintas al diálogo, ¿no? En el diálogo me voy a enterar inmediatamente, justamente por esa información circundante en torno a la conversación, y en este caso la comunicación mediada también tiene como esa limitación en el sentido en el que yo no puedo ver inmediatamente cómo es la reacción. Si bien ustedes me van a decir, sí, bueno, ahora en las redes sociales me pueden poner muchos me gusta, pero bueno, eso es una forma de medirlo, pero no me dice todo acerca de aquel que pone me gusta, porque tiene esas formas de expresión o de interactividad a partir de lo que la programación o lo que en ese momento ese espacio web le permite decir o no decir. No obstante, no es una respuesta cualitativa donde puedo yo conocer quizá el por qué
de esa afirmación o de ese me gusta que me dieron en las redes sociales. Esto es para tenerlo en cuenta. Esto es bastante importante en el contexto de pensar medios y seleccionar medios para determinados públicos, porque bueno, eh, hay ahí distintas condiciones. Esta idea de que yo si elijo una revista, obviamente voy a tener condiciones específicas de recepción de esa revista, y si elijo utilizar una app de comunicación interna, voy a pensar también en qué momentos las personas van a estar conectados a esa app y para qué la van a utilizar. Tengo que conocer todos los alcances de ese soporte o de ese medio, y también conocer muy bien a las personas que van a utilizar esos medios o a mis receptores, para que funcione lo que estoy planificando o lo que quiero decir. Ahí teníamos en la imagen anterior la idea de una red interna de comunicación que, bueno, se pueden utilizar las redes que conocemos como por ejemplo WhatsApp en las empresas, pero también se utilizan otro tipo de redes, y vemos también una revista de Coca-Cola, una revista interna de Coca-Cola, donde, bueno, habla de nuestra red interna, un espacio para conectarnos, ¿no? Esta idea de remediación que tienen los productos comunicacionales, donde se dan cuenta de que en realidad cuesta mucho, cuando la comunicación es mediada, conocer la reacción inmediata de quien va a leer el texto, si lo va a leer completo, si le va a gustar, si le va a ser útil, si va a seguir leyendo, en virtud de ese pacto que vamos a establecer con esa comunicación escrita. Vemos ahí entonces que es más difícil conectar, justamente. Por eso hay una remediación, es decir, está remediando desde la frase un espacio para conectar, justamente lo que es más difícil en la comunicación mediada, que es poder conocer la reacción inmediata de quien me está leyendo, de quien está leyendo ese house organ, ¿no? Las revistas organizacionales internas se llaman house organ, así está el nombre puesto así en inglés. Tenemos entonces que la comunicación interna también puede medirse, como veíamos con Krebs, desde los primeros textos que ustedes leyeron, se puede medir en términos de flujos de información, descendentes, ascendentes y horizontal, que de lo que está hablando inicialmente esta dimensión es de la estructura organizacional, ¿no? Este tipo de comunicación que va a mirar los flujos de información va a estar asociada a cómo están dadas las partes de la organización y, bueno, que desde dónde salen los mensajes, por dónde deben circular. Cuando hablamos de descendente, hablamos de que la máxima autoridad quiere dar a conocer a todas las instancias de la organización, pasando por los niveles medios hasta las bases, aquello que quiere decir. Cuando hablamos de ascendente, hablamos de una escucha por parte de esta misma administración, de quienes son los obreros o quienes tienen los menores rangos en la organización, de escuchar cómo se sienten. Ustedes dirán, ¿para qué? Bueno, muchas veces para conocer aquello que se llama clima organizacional, es decir, cómo se sienten las personas en el contexto de la organización, cómo se están sintiendo en el desarrollo de sus tareas, en el cumplimiento de sus tareas, en el contexto de la pandemia, cómo la organización, descendente en el sentido en el qué acciones estaba haciendo la organización para mantener unida a la organización, que se había vuelto híbrida o completamente digital, para tener este sentido de pertenencia, y ascendente para poder escuchar si esto realmente se cumplía y se daba de esa forma, ¿no? Entonces tenemos ahí la idea de horizontalidad también, y asociada a la estructura, habla de la comunicación entre pares, entre compañeros, entre personas de un grupo que hace básicamente, cumple las mismas funciones o funciones complementarias en el contexto de una sección de la organización. Y como vemos acá, bueno, también hay reglas, ¿no? La comunicación, planificar la comunicación no solamente implica pensar en un producto y en un medio, o en un medio y en un producto, o en una situación de comunicación interpersonal no mediada, como puede ser una asamblea, sino también en cuáles son las pautas que yo le voy a poner a esos contextos comunicacionales, por ejemplo, a la asamblea, quiénes van a hablar primero, o cuál va a ser el temario, qué temas se van a tratar, ¿sí? Quiénes van a estar representados en ese contexto de asamblea, si va a haber un único tema, si van a haber más de un tema, cuál es el tema más importante para tratar al principio, conociendo la gente que va a venir, si primero conviene poner tal vez no el más importante primero, sino
al mediar la reunión para que puedan estar todos. Bueno, esto tiene que ver con conocer quiénes son parte de esa situación de comunicación y también plantear pautas para que la comunicación se produzca de una forma ordenada. Lo mismo podemos ver, en ese caso veíamos en la asamblea este ejemplo de comunicación entre las personas, de comunicación interpersonal cara a cara, en el caso, bueno, que en caso de que fuera una asamblea no mediada por Zoom, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la comunicación mediada por WhatsApp, muchas veces vemos cómo la gente se va de los grupos porque los grupos son finalmente un caos, ¿no? Cuando sabemos que toda comunicación tiene que tener una pauta o un orden para el establecimiento de las interacciones. Bueno, muchas veces los grupos de WhatsApp tienen decálogos, si ustedes los buscan, hay, sobre todo en los grupos de madres y padres del colegio, donde más quejas hay, ¿no? Porque la gente sube cualquier cosa en los grupos o escribe en cualquier horario, en cualquier momento, en feriados, a la madrugada, sube videos que no tienen que ver, promocionales, de venta, de flyers de venta de empanadas, o sea, hacen como una serie de cosas que tal vez no son temáticas, que no tienen que ver con el propósito del grupo, y entonces, bueno, muchas veces, bueno, hay también información falsa, chismes que circulan, comentarios que no aportan al conocimiento común del tema, eh, cuestiones que no se sabe por qué la persona está escribiendo, que no hacen falta que sean dichas en ese contexto, que tal vez merecen una comunicación más directa. Bueno, todo esto hace a la práctica profesional de la comunicación, ¿no? Entonces, como comunicadores y comunicadoras, desde ahora tenemos que saber que, bueno, un grupo de WhatsApp es un ámbito de comunicación escrita, interpersonal, mediada, donde, bueno, hay que establecer órdenes y tener criterios y conocer para qué funciona cada uno de los medios que tenemos a la mano. Eso es central para un comunicador y una comunicadora. También tenemos como otra dimensión que es la formal y la no formal, y justamente yo creo que eso tiene que ver mucho con el problema que propone WhatsApp, en el sentido en el que muchas veces los grupos de WhatsApp pueden llegar a ser formales, formales en el sentido en el que es una comunicación entre grupos con propósitos que tienen que ver con cuestiones organizacionales concretas, ¿no? En el caso de los grupos de padres, por ejemplo. Pero a la vez hay toda una dimensión de informalidad, porque muchas veces esos grupos no están propuestos desde las direcciones de los colegios, sino entre los mismos padres, ¿no? Entonces ahí hay toda una instancia de informalidad que es la que muchas veces no les gusta, no gusta a quienes conforman esos grupos y generan conflictos, a veces más conflictos de los que pareciera que resuelven. Entonces, vean cómo qué interesante es pensar justamente una comunicación ordenada, pautada, planificada, donde obviamente ahí el decálogo o para qué debe usarse el grupo tiene que ser comunicado. Nosotros otros años lo hacíamos con los estudiantes, construíamos nuestras propias reglas de uso del grupo de WhatsApp de la cátedra. Este año no lo hicimos, pero bueno, queda pendiente para hacerlo en algún momento, aunque hemos demostrado que sabemos usar muy bien, ya desde el sentido común, con la práctica de estar en muchos grupos, hemos demostrado que sabemos bastante cómo utilizarlos. No obstante, bueno, tengan en cuenta esto de las pautas y de las normas que deben ponerse para que la comunicación sea clara, ¿no? Tenemos ahí entonces la comunicación de acuerdo a los flujos de información descendente, ascendente y transversal, en el sentido en el que, ligado a la estructura de la organización, tenemos una comunicación que desciende, como les decía, de los altos mandos a las bases, o de las bases al revés, ¿no? Que se dan a conocer cómo se sienten, qué les pasa en el ámbito organizacional, y después la transversal, que tiene más que ver con el orden de lo práctico para solucionar problemas, por lo general, donde se pueden comunicar personas de distintos sectores, y ahí ya no, la jerarquía, se trata de romper la jerarquía y de acortar las distancias a la hora de tomar decisiones para solucionar ciertos problemas de la organización. Claro, si la comunicación se asocia a la estructura organizacional, ¿qué problema si la estructura organizacional no es esa estructura jerárquica, ¿no? Como veíamos, que por lo general son las que tienen las empresas y las dependencias estatales? ¿Qué pasa en las organizaciones de la sociedad civil donde muchas veces la estructura es un caos?
porque hay una persona que de pronto es el director, pero a la vez escribe los mails, hace un poco de tarea de comunicación y sale a comprar las cosas que necesita la organización para, supongamos, hacer su actividad sin fines de lucro, pero que implica reunir ciertos fondos para hacer algunas acciones, y entonces hay que comprar los pollos para poner al horno y salir a venderlos. Y hay alguien que hace el flyer, pero que a la vez justo le da el horario para poder ir en la radio a comentar el evento que van a hacer, a favor, con cuáles propósitos y a favor de cuáles acciones posteriores. Y entonces hay alguien que arma el grupo de WhatsApp de padres, de personas que se van a beneficiar con esa venta. Bueno, vean que ahí hay una cosa mucho más caótica en lo que tiene que ver con organizaciones de la sociedad civil, sobre todo, bueno, aquellas que están hechas a pulmón, que satisfacen más de una necesidad social. Y en ese sentido, bueno, ahí el comunicador, la comunicadora tiene que estar atento y atenta a ver qué tarea cumple cada uno y más o menos hacerse un esquema, ¿sí? Y observar cuáles son las formas de comunicación para ir conociendo a la organización y conociendo cuáles son los modos de relación también entre las personas. Veíamos esta idea de los vínculos que se establecen para, en este caso, cooperar en pos de una tarea. Entonces vamos a ver ahí que, ojo con esa idea de lo descendente y lo ascendente, porque bueno, ahí hay una cuestión que puede estar también dada por no las funciones atribuidas, porque tal vez no hay un esquema de funciones muy claramente atribuidas, pero sí de las tareas asumidas, ¿no? Podemos ver ahí, entonces, identificar quién es el que toma las decisiones, o las más importantes, y ver qué quiere comunicar y cómo lo hace en logro de los objetivos de todos. Bien, comunicación descendente, ejemplos. Tenemos ahí un memorándum, una idea de, bueno, que vamos a emitir un memorándum en el contexto empresarial, ¿no? Y vamos a dar a conocer por escrito, comunicación escrita, bueno, algunas cuestiones básicas. En principio, un memo tiene ahí, o una comunicación escrita formal, descendente, tiene una fecha, tiene, bueno, un propósito, un destinatario, la aclaración del asunto. Piensen que esto está hecho así escrito, pero también puede ser un mail, por ejemplo, a las personas que vienen a esta academia de danza Baila Mucho, y le está avisando acá a Manuel García, que es el director, que les va a aumentar la cuota. Entonces, esto puede ser por mail, como les decía, puede ser incluso por WhatsApp, siempre y cuando aparezca este orden de la información. Y sobre todo, fíjense qué elemento tiene, y es que la información son 3 líneas. O sea, le está diciendo ahí Manuel García concretamente lo que va a pasar próximamente es que va a aumentar saludos. Esto lo mandan mucho las empresas también de comunicación, por ejemplo, de telecomunicación, para avisar cuando aumentan las cuotas, etcétera, ¿no? Como, bueno, firma el gerente avisando que esto va a pasar, esta modificación. Pero vean que no es una comunicación ni emotiva, ni informal, que es una comunicación que se dice lo necesario brevemente, conciso, de manera concisa y clara, y se terminó ahí, fin del comunicado, ¿no? Y por otra parte, otra herramienta que usan las empresas para comunicar los modos de hacer, ¿no? Al interior de los sectores, o incluso, sí, más que nada al interior de los sectores y de los grupos que realizan distintas funciones y tareas en la organización, es este manual de operaciones. En lo que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil, muchas veces hay manuales, por ejemplo, de comunicación, es decir, cómo se comunican, con cuáles objetivos, cómo definimos a la comunicación, cómo escribimos nuestra misión y la visión con un buen ejercicio de la comunicación escrita, del uso del lenguaje para presentar la organización hacia afuera y hacia adentro para integrar, cuáles son los hábitos que tenemos que tener en cuenta a la hora de comunicar. Bueno, esto que acá aparece como un manual de operaciones en lo que tiene que ver con la limpieza, ¿no? Como protocolar, eh, manejo de la basura, con algo bastante de salubridad y medio ambiente, podemos trasladarlo a otras temáticas, pero la idea es que ustedes consideren como ejemplo que el manual de operaciones es también un ejemplo de comunicación descendente. Comunicación ascendente, entonces, ¿cómo escuchamos ese feedback? Lo que le pasa a quien yo ya le mandé un mensaje, o a quien le estoy dando directivas acerca de cómo hacer su trabajo, ¿no? O su práctica en el contexto de la organización. Bueno,
Muy formal es el buzón de sugerencias, pero bueno, se sigue utilizando, ¿no? Es un físico, analógico, está puesto en algún lugar de la organización donde todo el mundo lo ve. Incluso sería recomendable que donde todo el mundo vea que hay más sugerencias, hay algunos que son transparentes, que se puede ver la cantidad de sugerencias que aparecen ahí. La idea también es que con este tipo de formas, productos comunicacionales, de formas comunicativas al interior de las organizaciones, haya un control, ¿no? Una revisación de lo que aparece, digamos, que haya una atención de qué pasa, ¿no? No hacer una encuesta y nunca revisarla, o nunca procesar los resultados, nunca ver qué nos está diciendo la gente a través de esa encuesta. Bueno, tener en cuenta todo esto, ¿no? Que la comunicación es, aunque esté mediada, también un diálogo o un establecimiento de un vínculo, o de una relación comunicativa. Por tanto, si yo voy a pedir que me sugieran cosas, cuando me las sugieren las tengo que atender. Y por otra parte, y hacer que eso se note que está atendido. Por otra parte, bueno, ahí también hay posibilidades en muchos lugares de tener un libro de quejas o hacer reclamaciones si nosotros somos clientes de la organización, o también otra forma de devolver la información a la organización en sí es ver cuán satisfechos estamos con sus servicios. Como vemos que siempre nos piden que completemos encuestas por mail o vía telefónica, etc. La comunicación formal justamente es la que está planificada, la que está propuesta desde esa estructura jerárquica, y que por lo general tiene un lenguaje bastante claro, conciso y oficial, ¿no? Es lo que la empresa, el discurso organizacional está diciendo, y lo que la organización necesita que yo conozca para que mejore mi tarea, para que se cumplan los objetivos de cada sector, de los objetivos generales, ¿sí? Y para que yo esté al tanto de lo que está pasando en el día a día de la organización. Para eso, algo muy indispensable que está en muchas organizaciones son, bueno, las carteleras, ¿no? Las carteleras, las cadenas de mails, las reuniones, ahora en pandemia, las reuniones de Zoom informativas, o las asambleas, como decíamos, también de Zoom, o de otras aplicaciones similares, Meet, etc. Tenemos ahí entonces también instancias de comunicación formal, pero también instancias de comunicación informal, en donde, como vamos a ver, justamente en contraposición a la anterior, no hay ningún tipo de ajuste a la estructura jerárquica, o a quienes son los líderes, y cualquier persona, digamos, de la organización puede hacer circular información. Entonces, esa red cultural que se va constituyendo, bueno, funciona en paralelo, ¿no? A esa otra forma de comunicación más formal, y de alguna manera esto es visto casi como un peligro en las organizaciones, ¿no? Como algo que hay que controlar. Imagínense que el otro tipo de comunicación más formal es fácilmente controlable, porque bueno, son medios que yo pongo a disposición, que yo tengo a la mano, que puedo cerrar o abrir en virtud de ese círculo o tránsito de la información, y en este caso no. En este caso, yo no puedo controlar quién dice qué, en qué contexto, y justamente a mí me interesa que ustedes tengan en cuenta la importancia de lo informal, porque muchas veces la toma de decisiones en las organizaciones se da a través de estos espacios de comunicación informal, o de estas situaciones de comunicación informal. Nosotros tenemos ahí en el capítulo, en la temporada 5, el capítulo 18 de Friends, un ejemplo muy simpático, que hace que justamente el personaje de Rachel esté en una situación en la cual quiere encajar en su trabajo y quiere sentirse parte, y ve que todo el mundo fuma, y que en las reuniones de trabajo las decisiones nunca se terminan de cerrar. Siempre se discuten sobre los temas que hay que decidir cosas, pero las decisiones nunca se terminan de concretar. ¿Qué pasa? Descubre que cuando en el recreo la gente va a fumar, toman decisiones. Entonces, Rachel se esfuerza a sí misma, aunque no es fumadora, a simular que fuma. Y esto genera situaciones, bueno, bastante cómicas, pero que también muestran cómo ella puede darse cuenta y percatarse de que en los ámbitos en los cuales pareciera que hay solamente distensión, también hay práctica de la comunicación informal y toma de decisiones, ¿no? En esa práctica informal también se toman decisiones. Por ejemplo,
Piensen ustedes en los partidos de fútbol, en los asados, ¿no? En los cafés, o la gente cuando se junta a tomar un trago, en esos momentos de que parecieran solo de disfrute y de distensión, también se habla sobre la organización y también se toman decisiones. Y esto es sumamente importante, porque en la comunicación interna, justamente como yo les decía, aparece ahí la idea del rumor. Cómo te mido, ¿no? Esa idea de información que puede ser falsa o no, pero que en realidad es una información que la mayoría de las personas o algunos grupos de la organización desconocen y que está circulando y que puede generar una crisis interna, ¿no? El manual de comunicación de crisis dice, bueno, ojo con lo que circula y cómo gestionarlo para que no se vuelva una problemática seria en el contexto de la organización. Fíjense que veíamos con Petit que lo que pasa en un sector puede perjudicar a otro, y lo que pasa justamente de un sector a otro, en términos de información no formal o datos no conocidos, puede generar problemas como el miedo al despido, ¿no? Y todo lo que eso implica, y estrategias individuales y grupales que pueden hacer que haya gente que rivalice entre sí y que en definitiva no se concentre en el cumplimiento de la tarea, sino en ganar disputas por otro tipo de situaciones, ¿no? Vean cómo ahí ya esto se aleja a la idea de tener objetivos compartidos, de, dicho informalmente, de tirar todos para el mismo lado. Entonces ahí vemos cómo es importante para la comunicación interna la gestión también de la comunicación informal, o al menos de poder saber qué hacer en caso de que aparezca una situación de rumor y cómo actuar en relación con eso. Comunicación interna, entonces, propósitos, innovar, ¿no? Siempre que aparece algo nuevo, hay que informárselo a toda la organización para mantenerla integrada, implicada, ¿sí? Para que la gente se sienta parte de la organización, se identifique con ella, comparta esos valores, ponga en común esos rasgos culturales que nos hacen sentir bien como organización, con nuestro propio estilo e identidad. También la idea es que esa información circule para que mejore la participación de los distintos grupos o personas que integran la organización, y que juntos podamos saber hacia dónde vamos, ¿no? Esto es central, lo veíamos en esa disyuntiva entre individuo y organización, ¿no? La comunicación interna colabora a que el individuo se sienta parte también, se identifique, se implique, se comprometa, le ponga el cuerpo a los objetivos de la organización. Hay ahí entonces, bueno, distintas herramientas de comunicación interna que por definición va a ser la comunicación que se establece entre los miembros de la organización, más allá de que estén o no en el edificio. Es decir, la comunicación interna se va a dar entre las personas que son parte de Amnistía Internacional, más allá de que estén en el edificio de Amnistía o no, o que cumplan horario de trabajo en el edificio de Amnistía o no. Alcanza con que la persona se identifique con Amnistía, tenga un vínculo relacional determinado, que puede ser de trabajo o de voluntariado, por ejemplo, con esa organización, y que se mantenga vinculada a través de la comunicación, ¿no? Entonces, veamos cómo la comunicación interna también sirve para hacer que la persona se sienta parte de la organización, sobre todo en el ámbito virtual, por ejemplo, donde no se puede dar esa relación cara a cara como lo vimos en el contexto de pandemia. En ese sentido, la comunicación interna en las organizaciones servía para monitorear cómo se iban sintiendo los trabajadores en este ejercicio de la práctica del teletrabajo, ¿no? Del trabajo a distancia, no ya unificados por el mismo espacio laboral, con todo lo que implica, ¿no? Con la puesta en común, con la empatía, con la posibilidad de compartir ideas y comentarios y situaciones de distensión entre compañeros, ¿no? Estaban aislados, pero comunicados internamente a través de ese lazo relacional establecido por la comunicación. Vean ahí la importancia de la comunicación y vean ahí la importancia de la comunicación interna para la implicancia de quienes integran las organizaciones. Entonces aparece también la idea de
elementos más tradicionales como las revistas, los tableros, los eventos o las reuniones, las circulares, los boletines, como elementos también de comunicación interna. La comunicación externa, entonces, es de la organización, el discurso identitario o la imagen, ¿no? La construcción esos modos de lo que queremos dar a conocer hacia afuera para establecer relaciones, no es dar a conocer hacia afuera solo porque sí, sino para establecer relaciones con otros actores sociales y hacer alianzas estratégicas para el cumplimiento de nuestros objetivos. Entonces, las acciones de comunicación externa van a ser justamente alianzas con otros actores sociales, no solamente llegar a nuestros públicos, sino establecer alianzas, actores sociales en términos de con el Estado, con otras organizaciones que hacen lo mismo, con otras organizaciones que hacen otras cosas, que se complementan con lo que yo hago. Eh, Hacer también una campaña publicitaria es hacer una práctica de comunicación externa, vínculos con los medios de comunicación para que publiquen algunos temas que a mí me interesan, que hablan de mí y que me interesa que estén en agenda, también es una práctica de comunicación externa. Proponer una misión y una visión, es decir, aquello que esbozamos como un acuerdo para trabajar al interior de la organización, darlo a conocer a través de la comunicación escrita o en nuestras páginas web, y que nuestras comunidades conozcan cuáles son nuestros propósitos y cómo nos proyectamos, es importante también como una práctica de comunicación externa, lo mismo que la gestión de comunidades online, de redes sociales, el accionar en términos de responsabilidad social, es decir, aquello que la empresa hace como aporte al territorio, ¿no? La donación de pintura para casas de un barrio, el arreglo de espacios verdes, el aporte de huertas comunitarias, bueno, todo lo que la empresa dona de alguna forma o devuelve, mejor dicho, al territorio a partir de operar en él. Y la idea de relaciones públicas, desde el sentido protocolar, prensa y protocolo, digamos, también más tradicional, a las relaciones públicas que conocemos hoy, que tienen que ver con los influencers, ¿no? Con las formas de estratégicamente posicionar la marca en distintos ámbitos y comunidades presenciales y digitales. Em, una aclaración importante es que la comunicación interna y externa se enuncia así para estudiarla y observarla, no obstante, hay que pensarla de manera integral, ¿no? No es posible que yo cuide mi comunicación interna y descuide la externa y que piense que tengo una buena práctica comunicacional, o tampoco, y también es paradojal, digamos, una contradicción, que yo cuide mi imagen externa o mis campañas de publicidad acerca de lo que hago y mis vínculos con actores hacia afuera de la organización, y descuide a las personas que integran mi organización, que son miembros de mi proyecto, que colaboran con el hacer de mi proyecto. Es contradictorio, y muchas veces muchas campañas y los grandes esfuerzos económicos y publicitarios fracasan por eso. Tal vez tengo unas excelentes publicidades que paso por los medios y las redes sociales, y en la ventanilla atiendo muy mal a mis clientes, ¿no? Ahí hay una contradicción bastante importante. Entonces, la idea de que la comunicación externa aparece también, se puede mencionar, digamos, estilísticamente, si yo me posiciono y pienso de qué tipo de organización es a la que tengo que hacer esa campaña de publicidad o de comunicación externa, digamos, es importante que yo conozca qué tipo de organización es para la que yo estoy trabajando, lo tenga en cuenta, porque los modos en los cuales se ejerce esa comunicación externa son particulares de acuerdo no a cada organización, sino a cada tipo de organización también, a cada tipo de organización y a cada organización en sí misma, ¿no? Con su identidad particular. ¿Qué quiero decir? Hay muchas organizaciones ecologistas, pero Greenpeace es una en particular y tiene rasgos específicos y particulares. Bueno, teniendo en cuenta esto, también tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando
organizaciones estatal, como ya expliqué en otras clases, yo me estoy dirigiendo a mis públicos como personas a las que estoy dando cuenta de cómo estoy usando esta función que se me dio a través del voto mayoritario. Entonces, ¿cuáles son las acciones que yo estoy haciendo para cumplir con la comunidad a la que pertenezco? ¿No? Cumplir con mi mandato de la mejor forma. Entonces, ese modo de destinación que se va a activar en ese proceso de comunicación externa es distinto al que podría gestionarse en el contexto de una empresa, donde lo que yo ahí estoy haciendo es tratando de proponer nuevos consumos, de persuadir, de influir en mis comunidades. Y lo mismo pasa para las organizaciones sociales. Yo hablaba de Greenpeace, bueno, en ese caso yo voy a estar generando o tratando de sensibilizar a las comunidades para que colaboren conmigo, se sumen, trabajen o donen dinero y de alguna manera se concienticen con relación a las temáticas que yo presento como organización. ¿Qué es importante en este sentido y cuál es la tendencia en la práctica organizacional hoy? Escuchar, tener en cuenta a esos públicos, no solo en esa forma de destinación, sino también en qué les pasa con ese mensaje. Si realmente lo aprenden, lo asumen como suyo. Bueno, esto es bastante difícil porque, bueno, como yo les decía, la comunicación mediada es más difícil de recepcionar cuál es la reacción cualitativa de cada persona a quien yo le dirijo ese mensaje, que muchas veces es homogéneo y no está tan direccionado, aunque en la actualidad se piensa más no en términos de masividades, sino de públicos masivos, sino en términos de públicos segmentados, unificados por edades, consumos, hábitos y preferencias y gustos, etcétera, ¿no? Pero aún así es más difícil conocer esas reacciones. Yo tengo que estar atenta y atento si gestiono una comunidad a ese tipo de reacciones de las personas a quienes les dirijo mis mensajes. Por otra parte, la gacetilla de prensa es como el género per se de la comunicación organizacional externa, donde la organización ahí va a decir qué, en qué momento, cuándo, tiene, digamos, las características genéricas de la noticia, básicas, ¿no? ¿Qué, cuándo, dónde, a quiénes, por qué, con algunos datos complementarios si son necesarios, con el requerimiento de que sea clara la información, interesante, atractiva, convocante, ¿no? En el caso de que estoy invitando a un evento, por ejemplo, y que se complemente toda esta información con datos de contacto de la persona que va a brindar una nota, de la persona dentro de la organización que puede hablar de este tema para poder ampliarlo, en el caso de que lo publiquen los medios, con flyers, fotos, videos, etcétera, que complementan esta información. Escribir una gacetilla de prensa implica ser muy clara, muy claro, muy conciso, brindar la información básica que responde a estas preguntas, implica también volver interesante aquello que se vuelve convocante. No sé, si estoy subrayando el perfil de una persona, de un candidato o de una persona, contar esa historia, que sea una historia pero que sea concisa, teniendo en cuenta que esto es lo que va a tomar el medio para publicarme una nota, o a veces los mismos medios publican directamente la gacetilla. Entonces, quien escribe una gacetilla tiene que tener conocimientos de escritura, de comunicación escrita, de los géneros periodísticos. Tenemos ahí que otra tendencia en la comunicación externa es el marketing influencer, como se lo llama, que tiene que ver con que los famosos le pongan la cara a la marca, ayuden a construir marcas, convoquen a eventos, colaboren influyan en el consumo de ciertos productos y servicios, o se sumen y se solidaricen con causas sociales o ambientales. Veamos ahí que, bueno, la cara colabora para la construcción de marca, y esto es algo que no es de ahora, digamos, el campo de la comunicación de la mano de Lazar Felimerton en los años
40 y 50, descubre la importancia de la influencia de personas que son referentes comunitarios, que en ese momento histórico respondían a ciertas características, que en este momento histórico responden a otras, pero que vemos que ahí hay un componente del famoso como interesante, atractivo para sus comunidades, que hacen que esto sea una tendencia en las formas de hacer comunicación externa. Sería como una especie de relaciones públicas 3.0, digitalizadas, digamos, actualizadas. Lo que también es importante es que el aporte que hace el influencer es brindar credibilidad en un contexto en el cual, como ustedes saben, tenemos un ecosistema mediático muy complejo, con muchas posibilidades de acceso a la información y con muchas posibilidades de circulación de información falsa. Entonces, la construcción de marca, el que el famoso pruebe el servicio y el producto, hacen también que sea atractivo y genera confianza y credibilidad para los usuarios. Algunas recomendaciones para la comunicación externa e interna. En principio, como veíamos, la escucha. La escucha es más fácil en términos de comunicación interpersonal, presencial, mucho más difícil en lo que hace a lo mediado, sobre todo si lo mediado es a públicos tanto internos como externos, pero de todas maneras esa retroalimentación, esa escucha, ese qué le pasa al otro con mi mensaje, es central para tenerlo en cuenta. Y también escucha y atención a quien recibe ese mensaje en términos de conocer sus hábitos, conocer sus gustos, conocer sus rangos etarios, sus niveles de formación, toda aquella información sociológica que yo pueda obtener para poder construir un mensaje acorde. Por otra parte, como yo les decía, se utiliza mucho esa idea de segmentación de públicos de acuerdo a intereses temáticos, a grupos, afinidades, como les decía, incluso niveles de consumo social, ¿no? Diferentes formas de agrupar a las personas para poder conocerlas y tener algunas pautas acerca de ellas y de qué naturaleza tiene que ser la comunicación en ese sentido. Por otra parte, yo hablaba de la idea de afinidades, de gustos, de hábitos, ¿no? De conocer ese tipo de cuestiones en quienes, a quienes están dirigidos mis mensajes, tanto interno como externo, ver qué medios usan, de qué forma se comunican, más frecuentes, con cuáles fines, ¿no? Para las decisiones prácticas del día a día, qué medios usan, WhatsApp, mail, teléfono, llamada telefónica, Zoom, para los consumos culturales, qué medios usan, para los momentos de trabajo y la resolución de problemas, qué medios y qué productos usan, qué formatos usan. Bueno, tener en cuenta todo eso. También, bueno, como recomendación, que el mensaje que yo voy a escribir, que yo voy a hacer en un video, que yo voy a producir, sea claro, que yo tenga muy en claro qué es lo que quiero decir o comunicar, y que, si es posible, lo diga desde un lenguaje simple, que no por eso quiere decir que sea informal, sino que sea sencillo, simple, no académico, no con terminologías que sean difíciles de comprender, eh, y que si se puede también sea interesante, ¿no? No es lo mismo, además, la selección de cualquier medio para la transmisión de ese mensaje. Cada medio tiene su especificidad, tiene su alcance específico, su limitación específica, por eso hay que conocerlo, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene Instagram? ¿Qué tipo de mensajes se pueden canalizar por Instagram? ¿A quiénes puedo llegar a través de Instagram? Lo mismo pensando en cada plataforma, dispositivo, a cada tipo de reunión que yo proponga, ¿no? A quiénes pueden venir, qué características tienen, conocer a los otros y las otras con quienes establezco ese vínculo de comunicación, conocer a los públicos y, si se puede, generar credibilidad. ¿Cómo podemos también colaborar con ese conocimiento de los otros y las otras? A través de la formación. Vean cómo las organizaciones de la sociedad civil, como sindicatos, también las organizaciones estatales, invierten en procesos de formación de las personas
incluso del periodismo mismo, para que se especialice a la hora de escribir gacetillas que tienen que ver con medio ambiente, con género, con cosas muy específicas que tienen sus propias complejidades, conocerlas para saber cuáles son las mejores maneras de comunicarlas, ¿no? Entonces, bueno, pensar también en esa recepción o a quienes están dirigidos mis mensajes o con quien estoy estableciendo ese diálogo de comunicación implica, bueno, saber cuáles son sus competencias, las competencias de mis seguidores, es decir, si prefieren los videos, si en realidad son buenos lectores, si en realidad son consumidores de, no sé, de materiales audiovisuales más que escritos. Bueno, conocer esas competencias, qué es lo que el otro puede hacer y qué disfruta de hacer, para ver cómo puedo hacer yo para comunicarme a través de esa práctica. Bueno, y también otra cosa importante es ver cómo son los ámbitos de recepción, es decir, cómo y cuándo recepciona ese mensaje, ¿no? Pensemos en cómo se transformó el diario de Sábana, gigantesco, que había que desplegarlo en la mesa y que podía estar pensado para determinadas clases sociales que tenían más tiempo y más disposición, incluso física y espacial, para la lectura, y cómo se transformó en tabloide, cómo se achicó, cómo se pudo doblar y poner en el bolsillo de un jean o de la ropa del trabajador, y cómo ese diario era abierto en los horarios de descanso, ¿no? Pensar en qué ámbito se recepciona el mensaje también se vuelve central. Y en nuestro tiempo, bueno, tenemos dispositivos que estamos gestionando interactuando con ellos todo el tiempo, también cómo se producen esas instancias. ¿Cuándo recibo yo las órdenes de mi jefe? ¿No? ¿Y en qué momento? Y eso, ¿qué me va a pasar a mí? ¿No? Eso también implica tener cierta salud en el uso de los dispositivos, ¿no? Salud tecnológica, creo que se llama. Y finalmente, ver estas ideas que ocurren a nivel general, no ya solamente en las organizaciones, y es que los medios compiten por nuestro tiempo. Tenemos un ecosistema mediático con muchas ofertas de medios, por lo tanto, los medios compiten para que nosotros les prestemos atención, así que cuando ustedes construyan un mensaje, tengan en cuenta esto, tiene que ser sumamente atractivo para que la gente le llame la atención, dentro de mi organización incluso. Se accede a la información muchas veces a las noticias por grupos de WhatsApp o de redes sociales, tener en cuenta eso también para acceder a quienes integran mi organización o a mis públicos. El WhatsApp se utiliza más para el trabajo que el mail en la actualidad. Yo diría que el WhatsApp es más práctico, más instantáneo, y que el mail es un tanto más formal, para algunas cuestiones que tienen que dejarse dichas ahí, ¿no? Y la cuestión de la hibridez también, de los encuentros presenciales y digitales, en ver qué combinamos, cómo nos vamos sintiendo, y esto es muy importante también para tenerlo en cuenta. Entonces, algunas estrategias, ya para terminar, de comunicación externa. Bien, ¿qué dice Washington Uranga, que es especialista en gestión de los procesos de comunicación, doctor en comunicación y referente del campo de la comunicación organizacional? Muy fuerte referente. ¿Qué dice Washington Uranga? Bueno, algunas alianzas de comunicación externa pueden ser alianzas con otros actores sociales, eso ya lo dijimos, de diversidad comunicacional y de visibilización, es decir, puedo hacer la comunicación para el colectivo LGBT trans y canalizar temáticas que le importan a ese colectivo porque quiero visibilizar ese ámbito de lo social. Puedo utilizar medios alternativos y canales propios, puedo usar medios que yo puedo programar y construir, mi propia web, mi propio canal informativo, eh, o también puedo utilizar, por ejemplo, géneros y formatos que son innovadores, interesantes, como por ejemplo una serie web o un podcast para contar lo organizacional. Eso sería muy interesante, ¿no? Incluso que sea con un estilo más narrativo, tal vez, pero bueno, para poder hacer ese tipo de producciones hay que estar un poco más interiorizado en las cuestiones narrativas y de los géneros, tanto del periodismo como de la no ficción y de la ficción, para poder empezar a pensar nuevas formas. Lo vamos a hacer en este contexto de la materia, vamos a pensar en algunas opciones
en ese sentido, y fuentes y bancos de información, digitalizar documentos, tener bancos de información, bancos de sonido, de sonoro para hacer producción de podcast, tener fuentes de bancos de información en términos de, no sé, revistas digitalizadas, como yo les decía. Hay una revista de cine que es histórica, que se publicaba en los 90 en Argentina, que, bueno, hay un banco que tiene casi todas las ediciones de esa revista. Bueno, ese tipo de prácticas comunicacionales de rescate de documentos también es muy importante, de integración entre las organizaciones que hacen lo mismo o que no, para colaboración. De un poco esto se suma y se parece mucho a esta idea de alianza entre actores sociales. Y finalmente, la idea de formación y de educación. Aprovechando estas últimas dos, digo que hace poco se creó la red interuniversitaria de áreas de prensa y de comunicación institucional, que justamente lo que hacen es generar instancias de intercambio, ¿sí?, y de formación entre las áreas que están trabajando la comunicación en las universidades públicas. Y bueno, habiendo dicho todo esto, cerramos el video porque se hizo bastante largo. Espero que cualquier duda que tengan la puedan canalizar, y la lectura, en el caso de esta clase, es la ficha de comunicación interna y externa del taller de producción de mensajes del año 2007 de la Universidad de La Plata. Les agradezco mucho y les mando un abrazo.